Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Hola, Esta, buenas tardes. esta tarde les traemos a una experta en relaciones laborales. Ella es la abogada Lilia Hernández Flores. Es socia directora del despacho Rosales Hernández. Es licenciada en Derecho por la UNAM y es maestra en Derecho Laboral también por el Instituto de Posgrado de la UNAM y tiene dos especialidades, una en derecho penal y otra en relaciones laborales. Su trayectoria laboral la ha desarrollado a través de litigio, representando tanto a patrones como a la parte actora en conflictos laborales. Y también se ha desempeñado en el área civil y penal. Cuenta también con otros diplomados como en Derecho Procesal, en las reformas laborales tanto del 2013 y 2019. También tiene diplomados en Ciencias Forenses, en desarrollo, y en desarrollo personal también tiene un amplio camino en la asociación denominada Landmark Worldwide en temas de liderazgo. Entonces, para mí es un honor presentarles a la licenciada Lilia Hernández Flores. Bienvenida, Lilia. Buenas tardes. Hola Gaby, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes tardes. a todos. Espero me escuche bien. Es que ahorita estaba Sí, teniendo un problema, pero ¿sí se escucha? Se sí. escucha perfecto. Pues bien, pues muchas gracias Gaby. Vamos a iniciar con la plática relacionada al teletrabajo. Es un tema que ha estado ahorita muy revolucionado en cuanto se publicó el decreto de fecha 11 de enero del 2021, perdón. Y quiero comentarles un poco acerca de la experiencia que hemos tenido a través de esta publicación, porque pues quiero comentar también que el teletrabajo, aunque fue publicado muy reciente, es una figura que ya se estaba implementando en los centros de trabajo. La situación de la pandemia fue lo que hizo, ¿verdad?, que muchísima gente empezara a incursionar en esta figura jurídica llamada teletrabajo. Entonces, pues como antecedentes, quiero compartirles que el teletrabajo inicia en Estados Unidos con la crisis petrolera, ¿sí? Ante la urgente necesidad de no usar combustible. Y fue esa la necesidad, aunque el desarrollo tecnológico en aquel entonces era muy limitado. Entonces, eh, además del surgimiento de la máquina de vapor en el año de 1784, y bueno, pues con todo ello surgen tres eventos científicos importantes, como lo es la informática, la telemática y la robótica. Y con ello da lugar al teletrabajo ahora de una forma moderna, de una forma sistemática y creciente. Y debo comentarles también que en algunos países europeos ya se llevaba a cabo el teletrabajo. Sin embargo, no había una regulación propiamente dicha. Sobre todo en Japón y Japón, Canadá, Colombia inclusive, pues fueron los países en donde esta forma de trabajar ya estaba disponible para sus trabajadores. Y bueno, pues a últimas fechas quiero compartirles que en Colombia es uno de los países en donde lleva un poco más avance, es el que lleva más avance, digamos, es el pionero en la regulación del teletrabajo. Y yo tuve la fortuna de estar en un Congreso Internacional de Seguridad Social en donde los ponentes
estuvieron comentando todas sus experiencias. Había ponentes de diversos estados, de diversos países del mundo, entre ellos Colombia, y lo que nos comentaba la maestra, la doctora, una doctora en Derecho, la doctora Monsalve, que pues si bien ellos habían iniciado con toda esa cuestión del teletrabajo, no era, era regulado solo para la cuestión de trabajo a destajo. Y eso no es lo que se está regulando aquí en México. Y bueno, pues eso es a manera de antecedentes y pues no sé si a ustedes los agarró en curva, por lo menos a muchísimos mexicanos, nos tomó de desaprevenida esta situación de la pandemia. Nadie de nosotros estaba preparado, ¿verdad?, para incursionar en el teletrabajo. Y bueno, nosotros como abogados tenemos algunas áreas del derecho que ya estaban implementándose desde hace algunos años, como el derecho administrativo. En el derecho administrativo los juicios ya son en línea y eso quiere decir que pues algunos de los abogados y sobre todo los juzgados en materia administrativa ya estaban realizando trabajos de esta índole. Y bueno, con esta situación de la pandemia, con el quédate en casa, con ese señalamiento de los trabajadores esenciales, de los no esenciales, se hizo disponible entrar en el mundo del teletrabajo, ¿verdad? Y esto de la pandemia fue como el empuje al crecimiento del teletrabajo, y muchos países pretenden legislar al respecto, como es el caso de México. México, pues, la publicación que se hizo mediante el decreto del 11 de enero del 2021, ¿verdad?, fue lo que al fin después de ya muchos intentos, finalmente se publica el decreto, porque la propuesta de ley estaba ya enviada al Senado desde finales de septiembre de finales de año del 2019. Con posterioridad al 19, que fue a finales del 20, del año pasado, aún cuando estábamos en pandemia, se envía el proyecto a la Cámara de Diputados y es entonces cuando se aprueba, y a inicio de este año es cuando se publica ese decreto. Y pues algo también muy importante que quiero señalar es que con la reforma de 1931 en la Ley Federal del Trabajo, se regulaba el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio era básicamente el encaminado a los trabajos que se hacían en los talleres de confección, por ejemplo, en los talleres de confección de ropa. Y en ese entonces, la ley del 31 daba al inspector, a ese inspector que iba a las fuentes de trabajo, daba la facultad de que cuando hubiera alguna irregularidad, ¿verdad?, en relación al trabajo a domicilio, lo podría dar a conocer ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y en esa misma reforma se establecieron obligaciones para los patrones, en donde se tenía que establecer quién ocuparía el trabajo a domicilio, cuándo y en dónde, y cómo sería el pago. Eso fue de inicio lo que desde la reforma del 31 ya estaba contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Y con la reforma del 2012, diciembre del 2012, en su capítulo 12, tímidamente se reforma el trabajo y se queda corto y limitado, porque se deja intacta la obligación de hacerlo por escrito, de dar un ejemplar a los trabajadores. Si bien en esa reforma del 2012 ya habían tocado un poco acerca del teletrabajo, no fue al 100%, era una reforma que había quedado de alguna manera
al 50%, regulando no el teletrabajo. Entonces, se sustrajo del artículo 12 bis el trabajo a domicilio con las características como que haya un vínculo laboral, una subordinación en lugares distintos, no se requiere la presencia física, se usa la tecnología de la información, se puede recibir, de ser necesario, órdenes, se disfruta de un salario en términos de ley, se elabora con información y datos, y la relación puede ser híbrida, es decir, que puede ser un 50% en la fuente de trabajo y otro 50% en el domicilio del trabajador, en el domicilio que él señale. Y otra de las características es que debe ser con un 40% de trabajo fuera de la empresa o más para que se considere como tal teletrabajo. No será ocasional o espontáneo y debe constar por escrito. Ahora, ¿qué es lo que esta cuestión de que debe constar por escrito? Nos vamos a remitir un poco al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se desprende que el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. Si la relación de trabajo es por obra determinada, terminada, por temporada, por capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinen con la mayor precisión posible, el lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario. Y bueno, me podría yo pasar señalándoles todo lo que debe contener ahora, lo que debe contener un contrato, y ahora se tendría que añadir, anexar o agregar una cláusula del teletrabajo. Nosotros, como abogados laborales, abogados de empresa, de repente vienen muchísimos cuestionamientos que si tendríamos que contratar a los trabajadores, hacerles un nuevo contrato. Puede ser que sí, respetándoles, ¿verdad?, todas sus condiciones generales, todas sus condiciones contractuales, o bien hacerles un contrato o un adendum a ese contrato que ya tienen firmado con la fuente de trabajo. ¿Ok? Entonces, este artículo, en el artículo 25, como les comentaba, pues es el que nos da la pauta para ir haciendo el contrato de trabajo, ¿sí? Y bueno, pues algunos de los pros para el patrón, comento un poco acerca de los patrones porque pues nosotros nos dedicamos a asesorarlos. Entonces, creemos que es importante mencionar que algunas cosas que pudieran estar beneficiando, con lo que se pudiera beneficiar el patrón, sería sobre todo el ahorro en gastos de electricidad, incluso la constancia de uso de suelo, la renta de naves industriales, la renta de oficinas, servicios sanitarios, bajará inclusive, hemos estado comentando que bajará inclusive la prima de riesgo, se abatirán los retardos y el ausentismo, se podrá inhibir incluso el aumento de la membresía sindical. Y bueno, pues ahora con esta situación que estamos viviendo,
muchos de los cuestionamientos en relación a cómo, cuándo y dónde y qué es lo que tienen que hacer los empresarios, debo comentarles que el derecho, yo considero que el derecho laboral es flexible y que todo el tiempo, mediante una conversación o un acuerdo de voluntades, se puede llegar a un convenio, a un arreglo. Y es importante para nosotros como abogados, ¿verdad?, asesorar bajo ese contexto, bajo esa dinámica de que se puede flexibilizar, ¿verdad?, toda la cuestión del teletrabajo mediante el acuerdo de voluntades. Obviamente, respetando el decreto publicado, obviamente, sin vulnerar, sin dañar los derechos de los trabajadores. Y bueno, pues vamos a esa manera de antecedentes, espero no haya aburrido. Vamos a iniciar ahora con nuestra presentación. Si pudiéramos revisarla. Permítanme. No veo la... A ver, es que... ¿Todos ustedes pueden ver la presentación? Ok. Yo no la veo, Gaby. Estoy ahorita viendo aquí que cómo puedo visualizarla. Dame un segundito. Creo que ya. Listo. ¿Ya la ves, Lilia? ¿No hay problema? Ya. Ok. Ya. Bueno, pues vamos a platicar un poco acerca de los 10 puntos que contiene este decreto. Y como número 1, pues es aplicar a los trabajadores, aplica a trabajadores que desarrollen sus actividades más del 40% del tiempo en su domicilio o en el domicilio elegido por estos. No se considera teletrabajo aquel que se realice en forma temporal o esporádica. Ya lo había comentado un poquito en los antecedentes. Entonces, esto indica que solo será teletrabajo, ¿verdad?, cuando se desarrollen sus actividades con el más del 40% del tiempo en su domicilio, ¿verdad? No podemos contemplar el teletrabajo, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una oficina y nos vamos el viernes, porque a lo mejor por una cuestión sindical, los viernes nos vamos a la casa y y nos vamos los viernes a hacer el trabajo en casa. Eso no se considera como teletrabajo. ¿Ok? Es una diferenciación respecto del teletrabajo con el home office que aquí no aplica. Siguiente, por favor. Debe pactarse por escrito el equipo de insumos de trabajo, las obligaciones de seguridad y salud que se entregan al trabajador en esa modalidad, la descripción y el monto que el patrón pagará al trabajador por los servicios en su domicilio,
relacionados con el teletrabajo. Entonces, ha habido muchísima discrepancia en relación a algunos puntos, en relación a porque se dice que se debe pactar por escrito. Ese es un requisito sine qua non, ese es un requisito forzoso, tiene que hacerse por escrito. Ajá. Y como lo comentaba hace un momento, si ya tenemos un contrato, ¿por qué? Porque ahorita todo el mundo tenemos un contrato y muchos de los que tenemos ya un contrato estamos trabajando en casa. Probablemente podamos hacer o un adendum a ese contrato o bien hacer un contrato, ¿verdad? Garantizando sus derechos, su antigüedad, para que el trabajador no quede afectado. Entonces, hacerlo por escrito, inclusive darle al trabajador un ejemplar de ese contrato, ¿verdad? Para que él tenga el respaldo de que ha cambiado esa modalidad de teletrabajo. Y desde luego, especificando las obligaciones de la seguridad y salud que entregarán al trabajador, el monto que el patrón pagará por sus servicios a domicilio. Quiero comentarles al respecto que está por publicarse una norma oficial mexicana después de este decreto. Se tiene que publicar una norma oficial que regule toda esta cuestión del teletrabajo. Y será un reto establecer la situación y el tema de la proporcionalidad de los pagos. ¿Por qué motivo? Porque seguramente puede ser que yo viva en una zona residencial. Mi costo de luz no es el mismo de una zona residencial a una zona popular, digamos. Los pagos de servicios difieren en cuestión de la zona, en cuestión de si es una empresa, una industria, o es una casa habitacional. Incluso hay algunos subsidios para el gobierno, del gobierno que da para el pago de luz, siempre y cuando no nos excedamos, nos subsidia el gobierno una parte. Entonces, es todo un reto y todo un tema la regulación de la proporcionalidad de los pagos. Entonces, esto es lo que ahorita se ha publicado en el decreto. Sin embargo, todavía tendríamos que esperar esa norma oficial mexicana que regule la aplicación y el buen manejo del teletrabajo. Por fin, siguiente. Se deben establecer claramente los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes y la distribución de horarios que no exceda de los máximos legales. Esto quiere decir que nosotros en ese contrato de teletrabajo se debe de especificar un horario. ¿Cómo va a ser el mecanismo de contacto? No podemos estar al 100% disponibles para el trabajador. No nos puede hablar después de nuestra jornada, de especificar de qué manera nosotros vamos a realizar el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a dar un resultado al patrón? Se deben de establecer y elaborar estructuras de trabajo, ¿verdad? Para cumplir como trabajador con los requisitos de la empresa, con independencia de nosotros, como de la gente que entre a esa modalidad de teletrabajo. Nosotros tendremos la obligación de reportar incluso, ¿verdad?, a nuestro patrón, siempre y cuando estemos dentro de la jornada máximo legal, ¿verdad? Dependiendo el turno que se maneje, que puede ser un horario, la jornada máximo legal son 8 horas. Entonces, no podemos nosotros excedernos de los horarios, de los máximos legales que establece la Ley Federal del Trabajo. Esta modalidad debe formar parte del contrato colectivo de trabajo y garantizar al trabajador la libertad sindical
y negociación colectiva. Si no lo hay, debe entonces incluirse en el reglamento interior de trabajo. Bueno, recordemos que ahora con la libertad sindical, ahora ya existe la posibilidad de que los trabajadores puedan adherirse o no a un sindicato. Ahora hay el derecho a la libre sindicación. Esta modalidad del teletrabajo, para el caso de que haya un contrato colectivo de trabajo, debe formar parte de ese contrato. Si no existe contrato en la fuente de trabajo, deberá de incluirse en el reglamento interior de trabajo. ¿Ok? Entonces, es algo importante, ¿verdad? Porque el sindicato deberá tener alguna conversación con los trabajadores, con los empleados, para que ellos, ¿verdad? Como sus defensores, como defensor de los trabajadores, estén al cuidado y al pendiente de que los trabajadores adquieren esa modalidad y deberá de insertarse en su contrato colectivo. Principales obligaciones del patrón. Tenemos que las principales obligaciones son pagar servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Respetar el derecho de la desconexión de los trabajadores al término de su jornada. Entonces, el del patrón tendrá que pagar los servicios, ¿verdad? La parte proporcional de la electricidad y está obligado a respetar la desconexión de sus trabajadores al término de su jornada. Esto da pauta a que el trabajador termine su jornada. Algunos patrones lo hemos escuchado y nos dicen, es que está en su casa. O sea, si yo le marco, si terminó su jornada a las 6, está en su casa y yo le puedo marcar más tarde y a las 10 de la noche. O sea, no tiene por qué no contestar si está muy cómodo en su casa. El trabajador, ¿verdad?, tiene un número de horas específicas para dar información, reportes, entregar trabajos al patrón durante su jornada. Vemos en la diapositiva, ¿verdad?, a una mamá que está con su hijo. Las mamás trabajadoras, las mamás que trabajamos, tenemos otras actividades como el cuidado de los hijos, a lo mejor a preparar la cena. Tenemos actividades y no nada más los hombres, las mujeres, los hombres también. Entonces, se tiene que respetar el horario de trabajo, ¿verdad? Y el derecho a la desconexión de los trabajadores para hacer cualquier actividad personal. Estaba escuchando que en Colombia el teletrabajo ha servido para unificar a las familias. A diferencia de aquí en México, que se han reportado muchísimos divorcios, porque nosotros, bueno, en el despacho doy asesoría jurídica a mamás en proceso de divorcio, a personas con de escasos recursos económicos. Les doy una asesoría gratuita, ¿verdad? Y empecé dándoles a las mujeres, y enfocándome a las mujeres porque yo soy mujer, para dar asesoría. Y de repente empezó a llamar mucha gente, hombres en donde pues me empezaron a pedir asesoría relacionada con todo esto. ¿Y por qué? Pues porque no están acostumbrados a estar en un mismo lugar. Hay niños haciendo tarea, de repente tocaron la puerta y que si ya pasó el camión de la basura, el camión de la basura, los tamales, y no, o sea, es una situación realmente que te puede causar un problema familiar. Me quedé realmente sorprendida cuando escuché que en Colombia es al contrario, que hay estadísticas en donde ha bajado incluso la pobreza, porque hay mucha gente que ha tenido la oportunidad incluso de ahorrar, de ya no gastar en los trayectos y traslados a su trabajo, de ya no prepararse sus alimentos para irse a la fuente de trabajo, de estar al pendiente de los hijos, de su tarea, de estar pues utilizando de alguna manera
tiempos, a lo mejor su break del trabajo para comer con los hijos, para comer con el esposo. Y bueno, pues aquí ha sido una situación diferente. Pero bueno, yo creo que a muchos les ha beneficiado el teletrabajo, a otros no. Y bueno, pues así no, así están las cosas con esta cuestión del teletrabajo. Siguiente, por favor. Principales obligaciones de los trabajadores. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. El trabajador está obligado, ¿verdad?, a atender las políticas de la empresa, los mecanismos de protección. ¿Por qué? Porque la empresa es probable que le entregue información vulnerable, información privada, ¿verdad? Y el trabajador tiene toda la obligación de atender esas políticas de su empresa para que desempeñe sus funciones e incluso ceñirse a las restricciones que tiene, ¿verdad?, sobre su uso y almacenamiento. Entonces, esa obligación la tienen los empleados que están presenciales, pero también los que están haciendo teletrabajo. El cambio en la modalidad presencial a teletrabajo debe ser voluntario y debe quedar por escrito. Hemos comentado, ¿verdad?, que el que nosotros ahorita puede ser que de regreso, cuando ya se levante todo, cuando exista una orden en donde nos digan que todo mundo podemos hacer nuestra vida normal, ojalá, ¿verdad? En ese momento, nosotros podemos pedir al patrón que ya, pues ya fíjate que a mí me gustó estar en el teletrabajo, a mí me gustó estar aquí, entonces yo puedo solicitar el cambio de la modalidad presencial a teletrabajo. ¿Por qué? Porque ahorita ya está regulado, ahorita ya sé cuáles son las obligaciones mías como trabajador, ya sé cuáles son las obligaciones del patrón, y yo solicito tener una modalidad en presencial o solicito quedarme en teletrabajo. Claro, siempre y cuando, ¿verdad?, cumplamos con los requisitos para que sea considerado como tal. Este debe ser voluntario y debe quedar por escrito, como lo comentaba. También cabe mencionar que nosotros, si tenemos esa modalidad de teletrabajo, podemos decirle al patrón, ahora me regreso, ya no quiero estar presencial, ya no es, el que yo tenga una modalidad de teletrabajo no quiere decir que todo el tiempo, toda mi contratación la tenga que hacer así. Puedo esto es reversible, mi voluntad puede ser reversible para regresar a lo presencial. ¿Ok? Debe respetarse el derecho a la intimidad del trabajador. Solo pueden usarse cámaras de video y micrófono para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria. Como lo vemos aquí en la diapositiva, no podemos estar dando reporte y que nos obliguen a prender la cámara si estoy en el sanitario, ¿verdad? No nos pueden obligar a eso. ¿Por qué? Pues porque debe de respetarse el derecho a la intimidad del trabajador. Desde luego, el trabajador debe estar claro, ¿verdad?, de que tiene un horario de trabajo, de que tiene un horario en donde debe de entregar su trabajo, sus reportes. Y bueno, también es importante mencionar que ese derecho a la intimidad no se puede transgredir. Ahora, los inspectores del trabajo deben vigilar el cumplimiento de las obligaciones y derechos contenidos en este capítulo. Va a ser una facultad del inspector, ¿verdad?, vigilar el cumplimiento de las obligaciones y como les comentaba, ahora cuando se expida la norma oficial mexicana para el buen funcionamiento y que se cumplan
que tanto el patrón como el trabajador, bueno, sobre todo que el patrón cumpla con esas obligaciones con sus trabajadores. Se ordena la publicación de una norma oficial mexicana que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo, que deben ser publicadas en un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de publicación, ¿verdad? Entonces, estamos ahorita, ya está el decreto, vamos a esperar la publicación de esa norma y pues bueno, tendremos que ponernos las pilas, ¿verdad? Toda la gente que estamos involucrados con la cuestión empresarial o incluso, o sea, puedes ser trabajador o puedes ser patrón y pues estas cosas que están ahorita moviendo al mundo, no se trata de México moviendo al mundo, pues han sido a raíz de esa disrupción mundial, ¿verdad? Ese movimiento mundial que ha habido que ha dado como resultado un sinfín de reformas, ir hablando de México, un sinfín de reformas a la Ley Federal del Trabajo, al Código de Procedimientos Civiles, al Código de Procedimientos Penales, y bueno, esto a las publicaciones de nuevas normas oficiales mexicanas, ¿verdad? Que estén vigilando el buen funcionamiento de estas reformas. Pues vamos a ver, tenemos un poquito de tiempo para la cuestión de las preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Sí. Mira. Muchas preguntas. Ay, sí, es que tenemos muchas preguntas. Yo también. Carlos Sandoval nos pregunta, ¿se considera teletrabajo por la actual pandemia o contingencia sanitaria? Miren, ahorita no se considera teletrabajo porque el decreto dice, quiero, a ver, déjenme checar, señalar es un artículo del decreto, aquí lo tengo. Bueno, la pregunta es no, y ahorita les digo por qué. ¿Quieres compartir pantalla? Sí. A ver, Lili, adelante. El artículo, en el capítulo 12 bis, en su artículo 330A, se establece que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Ajá. Estamos ahorita ante una contingencia. Nosotros, en este momento, si bien es cierto, la pandemia nos empujó a estar trabajando de esa manera, nosotros no estamos en este momento con un contrato en donde se establezca el teletrabajo. Si bien estamos haciendo esa figura, en el momento de que inició la pandemia no estaba regulado el teletrabajo. Entonces, una vez que se termine esta contingencia, podremos empezar a hablar, empezar a regular esa contratación con esta figura jurídica. Ok. Bueno, seguimos. Saraí nos pregunta, hablando del monto de pago, ¿cómo se debería pagar? ¿Por medio de la nómina o como algún pago adicional? Ok. Hay muchos comentarios acerca del pago porque como les comentaba hace un ratito, el reto
es que la norma oficial mexicana, de ahí se desprenda el pago y la proporcionalidad. Lo que nosotros ahorita, como se considera es que es una herramienta de trabajo que no integra el salario. Ok. Luego, Esmeralda también nos pregunta, ¿se les debe pedir los estados de cuenta, que es un poco lo mismo, del pago de los servicios? ¿Cómo podemos saber cuánto se le pagará? Y como empresa, ¿cómo lo podemos meter en el recibo de pago? Y se puede tomar como reducciones para la empresa. Esto ya dependerá de la norma, ¿no? Sí, y además, ahorita, pues, esto es muy nuevo. El derecho del trabajo es flexible. Tendría que haber una creatividad por parte del empresario, por parte del patrón y el trabajador, para empezar a ver de qué manera lo van a poder pagar. Si se incluso he escuchado que puede o no ser deducible de impuestos, ¿verdad? Y lo que nosotros consideramos es que debe ser deducible de impuestos. Entonces, es una creación que se tiene que hacer ahorita por parte del patrón con el trabajador y ponerse de acuerdo, ¿verdad?, en cómo se estaría pagando esa cuestión de los servicios. Okay. Bueno, vienen unas preguntas que hice yo. Para seguir el orden, te las digo. Me surgió una pregunta sobre los riesgos laborales. Por ejemplo, si hay un accidente casero, ¿no? Yo estoy trabajando aquí y me paro a apagar la estufa, pero la estufa no estaba realmente prendida y explota, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos accidentes que son caseros, pero que son durante la hora de trabajo? Ok, bueno, recordemos que el hecho de que tú seas una trabajadora que está como con esa modalidad de trabajadora, gozas de los mismos derechos que los trabajadores que están presenciales. Tú tienes tu seguridad social vigente, el patrón tiene el derecho de darte tu seguro social, te puedes afiliar al sindicato o no. Entonces, esa cuestión relativa al accidente, pues desde luego tendría que acreditarse, ¿verdad?, ante el Seguro Social, y tendrías que someterte a revisiones y algún asunto derivado de alguna pérdida de algún miembro por ese riesgo de trabajo, pues tendría que valorarlo el Seguro Social. Pero no sé si más o menos eso era tu pregunta, Gaby. Sí, y también eso, pues de alguna manera también va a afectar las primas, ¿no? Así es. Así es. Y mira, en esencia no es por el desempeño del trabajo. No. Puede hablarse más bien de enfermedades por la exposición a la pantalla, a las sillas ergonómicas, a la utilización del mouse, alguna pérdida de la visibilidad de tu visión, a lo mejor alguna malformación derivada del movimiento con las manos, algo así. Ajá, ok. Es eso. Otra pregunta viene a cuento sobre el tema del mobiliario y las cuestiones de ergonomía, porque ya ves que hay normas oficiales que exigen a la empresa situaciones de ergonomía ya muy específicas. ¿Qué va a pasar ahora que el trabajador está en su casa, en un lugar chiquitito, en un departamento chiquitito? A mí me tocó atender a una chica cuando empezó la pandemia que decía, es que yo tengo claustrofobia. Cuando voy a la oficina me sirve porque veo espacios abiertos. En la oficina pues hay cristales, puedo ver un escenario amplio,
pero estoy en mi casa y el terror que siento trabajando aquí en mi casa es espantoso, ¿no? Porque no hay iluminación natural, no tengo el mobiliario. ¿Qué va a pasar con esos casos, Lili? Mira, yo creo que si nosotros nos enfocamos a que el teletrabajo es voluntario, ahorita estamos ante una situación, ante una pandemia, ¿verdad? Que hace disponible o nos obliga a quedarnos en casa a trabajar. Okay. Si esta chica, con esas situaciones que se le han estado presentando, desde luego no podría, esa forma de trabajo no es para ella. Okay. El decreto no la obliga a estar en su casa padeciendo, ¿verdad? Todo eso por cuestiones de fobia, a lo mejor no le gustan las condiciones en las que ella desempeña su trabajo, no son las óptimas. Ella podrá tener un trabajo presencial. Ahorita, ante esta situación, pues sí, es lamentable lo que está pasando con la gente, porque sí se ha visto un impacto en la salud de la gente, pero desafortunadamente no tenemos de otra por la contingencia. Okay. Espero que cuando esto termine, ¿verdad? Ella pueda regresar a su trabajo y decir, pero por ningún motivo yo aplico para teletrabajo. Yo quiero estar aquí en mi fuente de trabajo de manera presencial. Entonces, eso habla de la voluntariedad y del acuerdo de voluntades que debe existir para aplicar o no en el teletrabajo. Muy bien. Y por último, que también supongo que la respuesta va muy en esa línea, en el convenio se establecerá un domicilio, ¿no? Sobre todo atendiendo a riesgos de trabajo y todo este tipo de cosas. Pero si el empleado que ya hizo un convenio para trabajar sus 8 horas en teletrabajo o sus horas establecidas, decide irse a la playa y trabajar desde la playa, o sea, ¿no va a haber ningún tema con eso? No, Gaby, porque mira, se dice que el teletrabajo lo puede realizar el trabajador en el domicilio que él señale. Y puede ser que yo, por ejemplo... ¿Puede ser un Starbucks? O sea, una cafetería, un restaurante. Siempre y cuando cumpla con su trabajo, él puede estar en la playa, porque el decreto no te dice, el decreto solo habla de que tú deberás de señalar el domicilio. Ajá. Que puede ser uno o varios domicilios. Puede ser que yo te esté trabajando aquí en México, aquí está mi oficina, pero yo soy de Puebla y además tengo una casa en Cancún. Yo me puedo ir a Cancún, okay. Yo puedo hacer mi teletrabajo desde Cancún o desde Puebla. Okay. Okay. Entonces, y si tú quieres hacerlo en un Starbucks, ¿verdad? Tendrías que señalarlo, porque mira, acuérdate que cuando se publica la norma oficial mexicana, el inspector tendrá que vigilar que se esté dando cumplimiento, y es posible, tendría que acudir al domicilio el inspector a donde señalaste que ibas a tener tu teletrabajo. O sea, digo, a lo mejor se escucha muy raro, pero ¿cómo va a estar en el Starbucks, no? Y a lo mejor puede ser que tú digas, yo en el Starbucks me encanta, me gusta, porque yo solo ahí me conecto, la red está súper bien. ¿Y cómo acreditas que tú estuviste usando la red del Starbucks, no? Pero también eso estará sujeto a las políticas de la empresa, porque la red del Starbucks no va a tener la seguridad que tenga una red de un domicilio. Una red particular en tu casa, en una oficina virtual, ¿cómo lo acreditarías? Exacto. ¿Sí? Okay. Yo creo que pueden ser domicilios diferentes, pero bueno, algo que puedas acreditar. Bueno, entonces vamos con Alfredo. Entonces, solo es decisión del trabajador. Si se quiere regresar a presencial y si ya regresó, ¿puede pedir solo el home office?
si un trabajador va a estar de momento 100% home office, ¿qué opciones legales tengo para la firma de contrato a distancia? ¿Se puede hacer de forma digital? Sí, se puede hacer de forma digital, puedes solicitarlo al patrón y además puede que lo haga por escrito, lo firme y se lo mande mediante forma digital, pero también es importante, bueno, que sea pactado, ¿verdad? Y que él tenga conocimiento el patrón y que se lo solicite. Claro. Ok. Y Saraí, es la última, no, sí es la última pregunta que ya... Oye, Agavita, solamente quisiera comentar algo en relación al home office y al teletrabajo. No es lo mismo home office que el teletrabajo. ¿Okay? ¿Nos podrías comentar la diferencia? Sí, el home office, el teletrabajo es es una forma lo dice el decreto. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la empresa trabajadora bajo la modalidad de trabajo. En el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y patrón. Hablamos hace un ratito, ¿verdad?, de que no se considera teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Y es menos del 40%. El home office no existe, es un anglicismo que usamos. El home office es cuando tú trabajas en una empresa, y lo comenté hace un rato, por una cuestión sindical o por que así lo hayas acordado con tu patrón, te dice, los viernes puedes no venir a tu trabajo y lo puedes hacer desde tu casa. Eso es home office, algún día. Que lo hagas solo un día. No tiene las características del teletrabajo. De acuerdo. Y esta es la última pregunta de Saraí, hablando de seguridad social, esto ya lo comentamos. ¿Qué pasa si un colaborador que está en home office o en teletrabajo durante su jornada sufre un accidente? ¿Cómo se cataloga como accidente de trabajo? Ya lo comentaste. Y Alfred, al final nos dice, ¿nos podrían compartir la fecha de publicación del decreto en el diario oficial para poder consultarlo? Sí, se publicó el 11 de enero del 2021 y se publicó el 11 y el 12 de enero entra en vigor. 11 de enero del 2021. Ok, listo. Pues son todas las preguntas. No sé si alguien más de nuestra audiencia tuviera otra pregunta o algún comentario para comentarlo aquí con Lili. Pueden abrir sus micrófonos si les parece más cómodo para hacer la pregunta. Entró en vigor el día 12 de enero de 2021. Así es. Se publicó el 11 y el 12 entra en vigor. Enero 2021. Está muy interesante. Búsquenlo, léanlo. Está muy interesante. Ok. Sí, les vamos a compartir la presentación por ahí. ¿El inspector es interno? O sea, ¿tiene que ser de la empresa? ¿Tiene que ser un nuevo puesto? ¿O qué figura tiene? Los inspectores dependen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok. Ellos van a estar haciendo estas revisiones entonces a los trabajadores. Así es. Ok, muchas gracias. Okay. Lilia, una pregunta que va con esta. ¿El patrón tiene que pedir, tiene que solicitar que vayan a verificar a sus trabajadores? No. Las inspecciones
la Secretaría del Trabajo tiene una serie de inspecciones que vigilan la regulación y aplicación de todo ¿cómo se me fue la palabra? Tienen la facultad de ir a inspeccionar, en este caso, el teletrabajo, que exista evidencia de que que hay personas que están trabajando bajo la modalidad del teletrabajo, que exhiban sus contratos donde conste por escrito, que esté incluido en el contrato colectivo de trabajo, que esté inserto en el reglamento interior de trabajo, que se les esté pagando sus partes proporcionales, que se les estén pagando los servicios de electricidad, el equipo, sus sillas ergonómicas. Es el que vigila, ¿verdad?, que es la aplicación y la evidencia de que el patrón está cumpliendo con sus obligaciones ante esta modalidad. Gracias. Sí. Nosotros los patrones tenemos la obligación de dar las evidencias al inspector de que estamos cumpliendo en tiempo y forma con lo que dice el decreto y que les estamos dando a nuestros trabajadores todas sus herramientas para que se haga posible realizar esa actividad. Aquí yo tengo una pregunta más, Lili. Evidentemente, las posiciones que apliquen a realizarse por teletrabajo las tiene que definir la empresa, ¿no? Porque no, evidentemente, si un trabajador de la planta, si tengo planta y me dice, yo quiero hacer modalidad teletrabajo, pero tú eres un operador de maquinaria, tú no puedes hacer teletrabajo. Claro que no. Es para trabajar en sitio. Entonces, sí, tiene que haber toda una planeación de puestos, descripción de puestos, donde se especifique muy bien que es un puesto donde se puede aplicar la opción de teletrabajo, ¿cierto? Sí, y recuerden que es en donde se use la tecnología. El trabajo material no entra. Okay. El trabajo material no entra en esa modalidad. De acuerdo. Gracias. Sí, de nada, Gaby. ¿Alguien más? Tenemos otras preguntas, Gaby. Carlos Sandoval pregunta, ¿es necesario actualizar los RIT con la inclusión de las cláusulas de la modalidad? El reglamento interior de trabajo. Okay. ¿Es necesario qué, perdón? Actualizar justamente el reglamento interior de trabajo con la inclusión de las cláusulas de esta modalidad de teletrabajo. Claro, es obligatorio, el decreto lo establece. Tendríamos que incluirlo, insertarlo en los reglamentos interiores de trabajo a falta de contrato individual de trabajo. Tampoco te dice que no lo puedas hacer, aunque lo tenga, aunque esté en el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Lo tienes que establecer en el reglamento. Así es. Okay. Es un requisito y obligatorio. Y Alfred nos menciona, yo ya tengo 10 meses en trabajo desde casa por la pandemia y no tenemos para cuándo regresar. En este caso, ¿la empresa tendría que pagar lo proporcional de servicios o tendría que proporcionarme algún mobiliario? En estricto sentido, ¿no? En estricto sentido, no. ¿Por qué? Porque estamos ante una contingencia. Puede ser que un patrón llegue a un acuerdo con él y puedan lograr un acuerdo sobre eso, sobre el pago de, pero no está obligado el patrón ahorita ante la situación que estamos viviendo. Nosotros tenemos una empresa, asesoramos a una empresa en donde, no obstante el decreto, en donde no lo obliga todavía, ya están viendo la forma de cómo crear apoyos para esa gente que está en su casa, para el pago
que el pago que es obligatorio, ¿verdad? Ya ahorita lo están ya viendo con sus trabajadores, con el sindicato, ya empiezan a tener algunas reuniones, encuentros para empezar a regular esa situación, incluso ya en alguna empresa, ya les están dando esos apoyos. Bien. Listo. Creo que ya no hay preguntas, únicamente agradecimientos para Lilia. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación y muy bien explicado. Las felicito por tanta información de valor que están compartiendo. Gracias, Alfred, gracias, Carlos, y gracias a todos los que hicieron también las preguntas que han enriquecido mucho esta sesión. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes, chicas, por invitarme, ¿verdad? Este es un asunto, este es un tema que de verdad está ahorita con muchísima efervescencia. Ayer en una conferencia que estuvimos, también hablamos de todos los temas, aparte de toda de que todo lo que nosotros creemos que estamos interpretando que hizo falta agregar, todavía existen algunas lagunas, pero esto es ya estamos involucrados, ya estamos inmersos en el decreto y esperemos que poco a poco se vaya regulando y poco a poco nosotros nos estemos completamente satisfechos como trabajadores, ¿verdad? De estar trabajando de esta forma. Muchas gracias, chicas, a ustedes como organizadoras. Yo ya tuve la oportunidad de estar escuchándolas y se me hace muy valioso todo lo que ustedes ofrecen, lo que entregan, y pues ojalá que mucha gente se inscriba, ¿verdad?, para escuchar este tipo de pláticas tan enriquecedoras. Gracias a ustedes como organizadoras.